Recuerden siempre, antes de comenzar, de activar el micrófono. Tal y como veníamos diciendo, primer Brandatón del año 2026. Felices, contentos y sobre todo agradecidos con todos ustedes que nos acompañan, a veces en los Totem Live, a veces en los Stalmanía y a veces en Brandatón. Hoy nos toca un Brandatón, mes de marzo del año 2026, un año que arrancó bien movidito, con muchas novedades, con muchas noticias, con mucha incertidumbre, con mucha pasión, con mucha inquietud, con mucho todo. Así que antes de nada, vamos a dar bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Vamos a chequear con nuestras gafas de lectura 3D. Ahí está el amigo Carlos Hernán, que nos acompaña completamente en vivo. Está nuestra amiga Gemita, está Feli, está Termita, está Cami, está Max, está también Juan Carlos, está Anita, está también ahí Albo. ¿Quién más está por ahí? Está Domingo, también está nuestra querida Bea, está Pablito. También un saludo muy grande a nuestra querida Lauchan, también Sebastián, a nuestra querida Angie. Bueno, en fin, gracias a todos los que nos acompañan, desde México hasta España, desde Argentina hasta Panamá, desde República Dominicana hasta Chile. Gracias a todos por estar acá, también a los que se unen desde El Salvador. Necesitamos las gafas 3D porque si no aquí no nos enteramos de nada. Tenemos también a Unidos por el Diseño, me encanta el nombre, Unidos por el Branding, Unidos por el Diseño. Pau, que entiendo que estará o en San Lorenzo o en algún lugar del mundo, norte de Argentina, uno de los lugares más lindos del mundo. Y para todos los que están hoy acá, les tengo una sorpresa. Solo por estar acá ya ganaron, porque les voy a compartir, ni más ni menos, que la mirada que tengo sobre cómo construir un branding épico en este contexto de crisis, de convulsiones, de inestabilidades, de caos. Pero también, como decimos siempre, hay gente que encuentra un problema en cada oportunidad y también están quienes encuentran oportunidades en cada problema. Así que en instantes nada más les voy a estar compartiendo eso. La verdad que vale la pena, ha sido mucho curro, ha sido un trabajo muy bien elaborado por el equipo Totem, a quien quiero agradecer muchísimo por estar siempre al pie del cañón. Y es interesante porque recién estábamos comiendo al mediodía y durante la comida estuvimos hablando con San Diego, California, estuvimos hablando con Johannesburgo, Sudáfrica, estuvimos hablando con Milán y Florencia en Italia, estuvimos hablando con República Dominicana, con Santiago de los Caballeros, estuvimos hablando también con, no sé si lo dije, Ciudad de Panamá, y con Montevideo y con Santiago de Chile. Todo esto al mediodía nada más. Mundo global, mundo conectado, mundo hiperconectado. A nosotros nos apasiona esto. Así que, bien. Aquí está Valentino Carbonetti, que pregunta cómo estamos. ¿Estamos bien, Valentino? ¿Cómo estamos llevando la expansión de Totem a nuevos mercados? Bueno, muy bien, buena pregunta. Lo voy a responder un poquito más adelante para no desviarme de mi guión mental, pero te lo respondo si ves que me llego a olvidar, cosa que es probable con gente de mi edad. Me lo recordás, ¿vale? Déjame que me arregle un poco acá la peluca para estar bien. Ahí está, bien, perfecto. Entonces, como decía, los aliento, como hizo Valentino, a hacer preguntas y yo, en la medida de lo posible, iré respondiendo. Solo quiero hacer una mención más antes de empezar, ¿vale? Esto no es la venta de un libro, pero sí, como estamos en marzo, este libro, originalmente, justo hoy me salió en Twitter, un día como hoy, de hace 6 años, tuiteé que el 31 de marzo presentábamos Totem en el aula magna del IE Business School aquí en Madrid. Como todos ustedes saben, en marzo del 2020 todo evento presencial se postergó. Al final, Totem no se presentó en marzo, sino que se presentó en mayo. Pero bueno, me encanta recordar que Totem acaba de cumplir 6 añitos. 6 añitos, 13 ediciones, 20 países, un brand camp, un seminario,
un módulo en la Academia de ONU Turismo. En fin, muchísimas cosas interesantes, pero como les digo, no estamos acá ni para vender libros, ni para hacerles perder el tiempo, porque su tiempo es muy valioso. Así que sí quería hacer un recordatorio de esto. Ahora, con vuestro permiso, vamos a entrar directamente a lo que les prometí. Así que vamos a compartir pantalla y vamos a empezar con las diapositivas, ¿vale? Diapositivas, qué vejestorio. Vuelvo a recordar que aquellas personas que quieran hacer preguntas o consultas, siéntanse libres de hacerlas y yo me sentiré libre de responderlas siempre que sepa la respuesta, y si no sé la respuesta, pues averiguaré e iré respondiendo. Voy a hablar más adelante del récord histórico de X, lo que era Twitter. Ahora en marzo rompió los 2 récords históricos de usuarios por segundo. No solamente el récord histórico del 1 de marzo, sino que el 2 de marzo ganó al récord del 1 de marzo. Ya hablaremos de ello y cómo estamos consumiendo noticias e información, cómo estamos consumiendo actualidad en tiempo real. Quiero hablar también del nuevo Pac-Man de la era de la inteligencia artificial, que es Meta, que acaba de comprar hace nada Manus y ahora se acaba de informar que compró Moldbook, que es esta famosa red social de la cual hablamos en Stalmanía con Feli hace muy poquito, que es una red social de agentes de IA, chateando, conversando, dialogando, interactuando con otros agentes de IA. Así que Meta está tipo Pac-Man comprando todo. Quiero hacer una mención a los Terians también, que creo que amerita una mención cortita y al pie, pero sí una mención. También quiero hacer una mención sobre lo que sucedió en el Mundial o en la Copa de Asia de fútbol con el equipo femenino de Irán y lo que se presentó en Australia y cómo terminó la historia, que creo que habiendo sido el 8 de marzo hace 4 minutos, vale la pena hacer una mención a esto. Y también quiero hablar de Rente Human, esta red social para que la IA pueda utilizar carne humana, o sea, nuestro esqueleto, nuestro cuerpo, para hacer cosas que las máquinas y los robots todavía no pueden hacer. Y también se crea una nueva dimensión que acabamos de llamar en Totem Flesh as a Service, ¿no? La carne como servicio, en donde la IA nos utiliza, obviamente no gratis, pero nos utiliza para poder hacer aquellas cosas que la IA per se no puede hacer. Y lo último que voy a decir, entrando ya de lleno en la presentación, como les decía, es para todos aquellos que no han visto ni los últimos capítulos de Stalmanía ni de Totem Live, una de las consultoras más importantes del mundo, McKinsey, en su documento anual que se llama State of Marketing, en este caso 2026, todos los años lo presenta, se hizo un estudio con los 500 CMOs, los 500 directores de marketing más importantes de las 500 empresas más destacadas de Europa. Y la prioridad número 1 para todos estos profesionales para el año 2026 es el branding. ¿Listo? Anótenla. Branding, prioridad número 1, por encima de performance, por encima de MarTech y por encima también de IA generativa. ¿Sí? Anótenlo porque es un dato importante. Después dicen, no, es que nadie me avisó. Te estamos avisando. Además, dice el estudio, confirma el estudio, que aquellas compañías que invierten en branding obtienen un rendimiento a largo plazo superior a las que no lo hacen en hasta un 30% más. O sea que marca y branding son un gran negocio, una gran inversión. Así que ya saben, lo único para rematar es que dicen que el branding, tal y como lo entienden para este año, dentro de lo que es el branding en su totalidad y generalidad, una de las cosas fundamentales que tiene que tener es ser más dialogante, más adaptable y también más humano. Y un matiz importante sobre lo adaptable, esto lo agrego yo, no lo dice el estudio. ¿Vieron que todo el mundo te dice cambiar es bueno, cambiar es positivo, cambiar vale la pena, lo único inevitable es el cambio? Sí, en algunas cosas, no en otras. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tu marca cambia todo el tiempo que hay una moda y renuncia a su esencia y a su ADN y renuncia a su verdad y renuncia a su identidad y renuncia a su propósito y a sus valores, en el fondo está renunciando a ella. Con lo cual hay que identificar qué cosas hay que saber cambiar y qué cosas hay que no cambiar. Por eso si alguien te dice,
che, qué bueno, no cambiaste nada, en algunas cosas, en algunos aspectos es muy positivo. Bien, terminadas las presentaciones, vamos a lo que vamos y vamos a hablar, como dije hace un ratito, de claves para un branding épico, un branding trascendente, un branding de impacto, sostenible, valioso, relevante, un branding muy tótem para transformar clientes en creyentes, ¿sí? Entonces, solo para chequear que están ahí, me pueden confirmar que están, me hacen un dedito, un abrazo, una carita, me pueden agregar quienes no lo han hecho, si quieren y si pueden, desde dónde están conectados. Sé que hay gente que está conectada desde Gijón, gente que está conectada desde El Salvador, gente que está conectada desde otros lugares. Me encantaría saber desde qué ciudad están conectados, porque me encanta esto de estar adelante de una pantalla, pero en el fondo no es una pantalla, es como si fuese una especie de fogata, de fueguito, en el cual estamos reunidos y es una reunión universal de personas que estamos a miles y miles de kilómetros, pero conectados por nuestra pasión o nuestro compromiso o nuestra curiosidad o nuestro hambre de conocimiento por el branding y las marcas. Así que, bueno, qué bueno. Saludos también a Juliana desde Lima. Un abrazo muy fuerte hasta Perú. Y también ahí hasta El Salvador, un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí, como decía, y por acompañarnos. También estamos desde La Paz, Bolivia. Qué grande, muy buena onda. Y también desde ¿dónde? Desde Costa Rica. A ver, espera que me pongo las gafas que ya no veo tan bien. Roxini desde Costa Rica, desde las montañas del Braulio Carrillo. Maravilloso. Bueno, gracias. Qué lindo, ¿no? Es emocionante. Yo sé que suena un poco estúpido mi comentario, pero a mí me sigue emocionando que podamos tener esta reunión virtual de personas en diferentes lugares del mundo, con diferentes usos horarios, a veces con diferentes agendas o necesidades o inquietudes, pero que todos dediquemos un poquito de tiempo a esto. Y Néstor está desde Denver, Colorado. Qué grande. Un abrazo muy grande hasta Denver. Mi esposa estudió en Colorado en sus épocas secundaria y universitaria, y me encanta Colorado también. Así que bueno, dicho esto, vamos a arrancar. Yo voy a darle caña a esta parte. Si hay algún concepto, alguna afirmación, alguna descripción que no se entiende o que quieran profundizar más, me ponen las preguntas y yo cada tanto voy haciendo pausas y vamos respondiéndolas y vamos entrando en detalle, ¿sí? Entonces, una de las cosas que para mí tienen mucha fuerza dentro de estas claves tiene que ver con el despertar, ¿no? No es casualidad que haya puesto este State of Marketing 2026 de McKinsey, en donde los directores de marketing de estas grandes multinacionales afirman que la prioridad número uno es el branding. Esto no es que el branding nació hoy ni hace 4 minutos, pero el despertar de la conciencia de la importancia del branding es importantísimo. Y el hecho de que esto sea así me llena de esperanza porque el buen branding no solamente contribuye a lo que muchos buscan, que es vender más y ganar más, sino también a mejorar entornos, comunidades, sociedades, ciudades, países, el planeta en sí, ¿no? Entonces, lo primero y muy importante es el despertar. Y también los invito a todos a adentrarse en este despertar del branding, no solamente para hablar de él, sino para trabajar con él. De hecho, uno de los grandes titulares que nos dejó el 2025 dentro del equipo Totem es que probablemente en breve dejemos de hablar de branding para empezar a hablar de brand doing, ¿no? Como una evolución desde el ser a la acción. Muchos me dirán, si no eres, no accionas, y si no accionas, no eres. No digo que una cosa o la otra, pero sí lo veo como un potencial territorio de crecimiento y de provocación también de cómo el branding en acción es mucho más eficaz, eficiente, valioso, trascendente que cuando solamente se concentra y se enfoca en lo que conocimos hasta ahora, ¿vale? No digo en vez de, sino que digo solo.
El segundo aspecto importante tiene que ver justamente con el doing, con la acción y con la construcción de la marca, ya sea la creación, la construcción, la transformación, de qué manera esa identidad que puede ser flexible con la coyuntura y con el contexto, pero que es inquebrantable, que no renuncia a su ADN y a su esencia, es parte fundamental de aquellas marcas en las cuales creemos más, confiamos más y nos aferramos más, porque no son marcas espasmódicas o veletas que según para dónde va el viento cambian, son marcas que tienen claridad de quiénes son, por qué son, para qué son, de qué manera son, y como digo, insisto, entienden los contextos y por supuesto no los ignoran, pero eso no hace que tengas que poner patas arriba toda tu estructura esencial e identitaria para poder machear con lo que está pasando, ¿no? El tercer aspecto que me parece importante tiene que ver con el relato, con la historia, con la leyenda, con la épica, pero también quiero decir una cosa, ¿no? Cuando hablamos de un relato, no hablamos de un relato inventado, hablamos de un relato real, auténtico, genuino, inspirador, porque casi todas las marcas tienen alguna historia inspiradora que compartir, y la que no lo tiene, seguramente o no ha buscado bien o no lo ha encontrado bien, pero no creo que no lo tenga. Pero el relato tiene que ver con esto que inspira a los demás a compartir tu historia. No es solamente la historia que uno cuenta, sino cómo pone a hablar a los demás. Y también, importante esto, no es solamente la historia que has vivido hasta ahora, sino el relato, la leyenda, la historia que quieres empezar a escribir desde hoy mismo. Entonces, como siempre digo, utilizar el pasado más que como sofá, como trampolín, y a partir de ahí controlar mucho más conscientemente todos los nuevos capítulos, episodios de tu historia que estás construyendo a partir de ahora. Aprovecho para mandar otro saludo hasta Perú. Creo que es Josel, ¿puede ser? Josel, sí, Josel C. Canto. Un abrazo también hasta Perú. Y vamos a pasar al siguiente punto que tiene que ver con la experiencia. Cuando escribí mi primer libro, Brand of Fun, encontré un dato que me pareció súper relevante, que decía, el ser humano de media recuerda un tercio de lo que escucha, casi la mitad de lo que lee y el 100% de lo que siente. Y la experiencia de la marca hacia adentro y hacia afuera tiene todo que ver con el tipo de impacto emocional, sensorial que la marca puede provocar. Las marcas que no generan ningún tipo de emoción, que no provocan ningún tipo de experiencia, son marcas que están absolutamente muertas. Aquellas que impactan, aquellas que nos sacuden, son marcas que están bien vivitas y coleando. Por supuesto que lo voy a aclarar ahora de entrada, por si me lo olvido más adelante. Cuando hablamos de experiencia, siempre acompañémosla de positiva, ¿sí? Porque hay mucha experiencia negativa. De hecho, la mayoría de empresas y de marcas no nos dan una buena experiencia, nos dan una experiencia entre regular, mala y peor. Con lo cual es importante tener en consideración esto y recordar siempre que cómo nos hace sentir cómo nos hacen sentir es nuestra marca, ¿no? El impacto emocional que provocas es tu marca. Y recién lo hablábamos esta mañana en un proyecto que estamos desarrollando, un proyecto global. Una cosa es qué me hace sentir esa experiencia y otra cosa es en quién me convierto viviendo esa experiencia o interactuando con esa marca. Más adelante voy a entrar mucho más profundo en todo esto porque quiero que lo interioricen y lo profundicen porque es fundamental. Siguiente punto de esta introducción sobre cómo construir estas marcas épicas, la adaptación, ¿no? Es uno de los puntos que menos me gustan. No puedo no ponerlo, no es de mis favoritos. Yo siempre creo que es mucho más sexy para una marca, mejor que adaptarse, crear su propio camino, construir su propio camino, inventarse su propio camino que adaptarse. Pero entiendo que no todos ni todas tienen esta capacidad, esta valentía, esta convicción, y por lo tanto la adaptación no puede no estar, porque hay una gran mayoría que
tiene que entender que hay cambio y que hay que adaptarse o transformarse para poder estar al corriente con este cambio. Y cuando digo adaptarse, por ejemplo, un ejemplo muy vasto es, estamos a full de inteligencia artificial, generativa y toda la demás también, muchas inteligencias artificiales. Hoy marca que no se adapta al buen uso y a las buenas prácticas de la inteligencia artificial en casi todas las capas de la organización y de la gestión, quedan fuera de la carrera, con lo cual en ese tipo de caso me parece bien que incorporemos este tipo de reflexión. Pero me gusta más esta otra, que es la medición. Hoy por hoy, todo lo que no mides no existe. No sabes si te fue bien o te fue mal. Puedes tener una percepción, puedes tener una intuición, que están muy bien tenerlas, pero hay que medir no solamente las campañas, no solamente el performance, no solamente la conversión, hay que medir todo, hay que medir el amor por la marca, hay que medir la reputación de la marca, hay que medir el sentido de compromiso por la marca, hay que medir el impacto, hay que medir la trascendencia, hay que medir todo lo que se pueda medir para entender más claridad, con más claridad dónde estoy, de dónde vengo, y también que esta brújula me ayude a dónde debo ir. ¿Esto significa ser prisionero de los datos? No, pero uno es prisionero de la ausencia de los datos. Cuando uno no tiene datos y cuando uno no tiene forma de medir las cosas, al final está pescando en el río, y si tiene suerte pesca y si no tiene suerte no pesca. Pero el branding no puede estar dejado solamente o librado a la suerte. Acá lo que hay que hacer es construir desde esta combinación de todos estos aspectos que estoy mencionando, y la medición es un aspecto muy importante. Casi siempre en las reuniones de estrategia, los buenos branderos lo que tienen que hacer es preguntar, y preguntar hasta exprimir la naranja, hasta que no quede una gotita de jugo o de zumo. Cuanto más preguntas, más respuestas. Cuanto más respuestas, mejor información. Cuanto mejor información, mejor data. Cuanto mejor data, mejores posibilidades de poder alinear y establecer fundamentos más cuantitativos a una estrategia cualitativa, y de esa manera poder recorrer con pie más firme, incluso en tiempos de arenas movedizas y de incertidumbre. Y también, precisamente a partir de la incertidumbre y las arenas movedizas, a mí me gusta mucho la constancia, la persistencia. Aquellas marcas que no levantan el pie del acelerador, o que no levantan el zapato, la zapatilla, la bota del camino, que siguen avanzando, que saben que por delante o habrá curvas, o habrá baches, o habrá problemas, o habrá emboscadas, pero que hay que seguir avanzando, porque hoy por hoy el que renuncia pierde, el que deja de avanzar pierde, el que deja de creer pierde, y la persistencia es fundamental. Hoy por hoy hay gente que se entusiasma con la construcción de la marca, o la transformación, o con el cambio, pero no le dedica ni el tiempo, ni los recursos, ni el espacio, ni la agenda para profundizar, para hacer, para impactar, para trascender. Y si no hay persistencia, si no hay constancia, el esfuerzo es vano, ni empieces, ¿sí? Con lo cual es súper importante tener presente la relevancia de seguir. La cantidad de personas que inicia un podcast y lo deja, que inicia un blog y lo deja, que inicia un stream y lo deja, que inicia un emprendimiento y lo deja. Porque la diferencia muchas veces entre los que tienen éxito y los que no es la suerte, es la constancia y la persistencia. Así que anótenla, porque es súper importante. Y también, ustedes me dirán, colaboración. Si nunca el ser humano fue más egoísta e individualista que en estos tiempos. Sí, estamos de acuerdo. Hay muchísimos que son muy individualistas y muchísimos más que son muy egoístas. Pero permítanme compartir un aprendizaje de más de 30 años de experiencia en esto. La colaboración es fundamental. Y no hablo solamente de colaboración intraorganización o intraempresa,
por supuestísimo, desde ya, claro que sí, ¿cómo que no? La colaboración también hacia afuera. Primero, con los clientes. Los mejores proyectos son aquellos proyectos en donde la empresa, en este caso Totem Branding, y cada uno de sus clientes colabora, co-crea, coopera, coparticipa, coinnova y la colaboración se eleva muchísimo más porque cada uno tiene un ámbito de conocimiento mucho más profundo, mucho más aceitado, mucho más experimentado y eso hace que juntos y unidos no haya una suma, sino una multiplicación. Pero también hay colaboración con otros stakeholders. Me acuerdo de un proyecto muy, muy exitoso que lideró el equipo Totem. Nosotros estuvimos responsables de 20 stakeholders alrededor de todo el ecosistema de marca, experiencia, comunicación, marketing, PR, etcétera, etcétera. Y el resultado fue impresionante. Porque nunca se perdió el foco, nunca se perdió el centro y en el epicentro de todo esto estaba la marca. Cuando el branding está en el centro y todo pivotea como si fuese un sistema solar en vez de alrededor del sol, alrededor de la marca, todo es mejor, todo es más consistente, todo es más coherente y todo es más exitoso. Así que colaboración, no necesariamente, quiero decir, es con gente como uno. Muchas veces la colaboración es con gente diferente a uno. A veces es con arquitectos, a veces es con ingenieros, a veces es con, no sé, artistas, a veces es con escritores, a veces es con músicos, a veces es con científicos, a veces es con coders. La colaboración depende de la tipología de proyecto, requiere de diferentes especializaciones y expertos, pero también el día a día de una organización requiere de la colaboración para profundizar, para aprender, para contrastar y también para saber en dónde estamos parados, ¿sí? Así que la colaboración fundamental y conectado con esto último que mencionaba, el aprendizaje. Ahora en unos días me toca hacer una conferencia importante para un grupo de directivos y ejecutivos muy importante en el IE, justamente donde iba a presentar Totem, que es una de las escuelas de negocios y universidades las más importantes aquí de España y de Europa. Decía, y el IE siempre está hablando de lifelong learning, ¿no? Que es este proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida, donde no alcanza con haber estudiado una carrera. Ustedes me habrán escuchado hablar de esto un montón de veces. Pero el aprendizaje aplica a todos. No es que por saber de branding tú te tengas que dormir en los laureles. Tú puedes saber de branding, pero tienes que seguir aprendiendo de diseño. Puedes saber de branding y tienes que seguir aprendiendo de comunicación. Puedes saber de branding y tienes que seguir aprendiendo de estrategia o de posicionamiento. Sabes de branding, pero tienes que seguir aprendiendo de experiencia. Tienes que seguir aprendiendo de inteligencia artificial. Tienes que seguir aprendiendo de metaverso o de una economía agéntica, o tienes que seguir aprendiendo de los clásicos. ¿Sí? Me acuerdo en uno de los últimos, en el último Totem Live, no de la temporada, pero por ahora de la temporada, con mi querido y admirado Alex Rovira, decía, para novedad, los clásicos, decía Alex. Y a veces, muchas veces, en los clásicos nos reencontramos con aquellos basamentos estructurales que, habiendo el cambio que hay, habiendo la transformación que hay, se mantienen inalterables precisamente por la profundidad y las raíces de dichas verdades y de dicho conocimiento. Entonces, hasta aquí el pantallazo general, el panorama general. Ahora lo que os voy a hacer es poner esto en pausa un segundito y me abro a preguntas, comentarios, reflexiones y enseguida continuamos con el resto. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión? ¿Qué les parece? Los leo, los veo. Bien, bien, bien. Venga, sin temor. Voy a aprovechar para limpiar un poquito acá. Tuki, tuki, ahí va. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Nada, está todo claro. Seguimos para adelante, seguimos para adelante. Muy bien. Entonces, como veníamos diciendo,
una de las cosas importantes de esto que estamos compartiendo hoy tiene que ver con este brand doing que decía antes, ¿no? Y déjenme aterrizar un poquito más el concepto de hacer. Me acuerdo cuando precisamente escribía Brand of Fun, el primero de los libros, escribía, vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Pero ahora casi todas las marcas saben qué es lo que hacen. ¿Sí? Casi todas las marcas saben cómo lo hacen. Casi todas las marcas saben cuándo lo hacen e incluso saben dónde lo hacen. Pero, queridos amigos, amigas, colegas, eso no es suficiente. Faltan dos cosas fundamentales que casi todas las marcas no se están preguntando. La primera es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Se acuerdan del famoso Simon Sinek, Golden Circle? Todo empieza con un porqué, un grande. La verdad que le pegó de lleno y le fue súper bien porque puso en palabras fáciles lo evidente de una manera simple y comprensible. Yo creo que las marcas hoy por hoy, que se empiezan a preguntar por qué de una manera mucho más abierta y honesta, también necesitan enfrentarse a, para mí, la pregunta más poderosa de esta era digital, que es ¿quién soy como marca? Y te aseguro que si haces este ejercicio para tu propia marca o para marcas con las cuales trabajas, que le preguntes a su fundador, a su director o directora, a su CEO, a su presidenta, ¿quién es tu marca? Te van a empezar a contestar un montón de cosas, te van a decir qué venden, te van a decir cuántas tiendas tienen, te van a decir un montón de cosas, pero no quiénes son. Y es súper importante enfocarse en la identidad de la marca, en la personalidad de la marca, porque eso cascadea, capilariza, riega todo el resto de preguntas que vimos antes, que tiene que ver justamente con el dónde, cómo, cuándo y todos los etcéteras. Entonces, si no tienen clara la respuesta, háganse de nuevo la pregunta: ¿por qué mi marca hace lo que hace? Y sobre todo, ¿quién es mi marca? Si no tengo claro ese quién es mi marca, todo lo demás es susceptible de fallar. Aquí en España, los últimos estudios a los que tuve acceso, se afirma en los estudios que esta misma noche 9 de cada 10 marcas podrían desaparecer y a casi nadie le importaría o a nadie le importaría. Digo a casi nadie, ¿no? Esto significa que probablemente 9 de cada 10 marcas no saben ni quiénes son, ni para qué hacen lo que hacen o por qué hacen lo que hacen. Y aquellas que sí tienen esa claridad y sí saben esas respuestas, tienen una chance enorme, no solamente de trascender, sino de conquistar nuevos hitos, de ocupar nuevos espacios en el mercado y sobre todo en la cabeza y el corazón de las personas. Entonces, las marcas que lideran hoy y que van a liderar mañana son aquellas que tienen una claridad auténtica, genuina y honesta al responder quién soy. Haz el ejercicio, te invito a que lo hagas. Fíjate, después de hacerlo, si tenés ganas, venite a este video en YouTube y en comentarios poné mi marca es tal y esto es lo que es mi marca. Me encantaría leerte y saberlo y también aprender, por supuesto, de todo aquello que nos puedas compartir, porque al final todos estamos aprendiendo y cuando aprendemos juntos, ese conocimiento, como decía antes, no suma, sino que multiplica. Entonces, queridos amigos y amigas, queridos colegas, si tu marca no tiene claro el quién, es muy difícil que esa marca impacte emocionalmente, que impacte racionalmente, que impacte sin adjetivos, porque no sabe quién es. Y si no, uno no sabe quién es, va como pollo sin cabeza por la vida. No hay una conexión real,
puede ser absolutamente reemplazable, puede ser absolutamente ocupable su espacio por cualquier otra. Con lo cual es muy importante en este comienzo de año, que nos quedan todavía un embarazo por delante de 2026, que podamos hacer esta revisión estratégica de quién es mi marca. Y con ese quién es mi marca, puedo por lo menos ambicionar a tener una conexión más real y no ser eso, un cuerpo sin alma, una cáscara vacía que no aporta valor. ¿Cómo puedo ayudar a identificar eso? ¿De qué manera puedo profundizar más el quién soy? ¿Qué aspectos puedo tener a la mano para que esto sea más exitoso y más profundo? Y me gusta mucho la palabra trascendente, ¿no? Porque nadie trabaja para un trimestre o un semestre, un año. Uno trabaja para trascender, uno trabaja para crear impacto positivo, para que ese trabajo sea sostenible en el tiempo, para que sea sostenible económicamente, socialmente, por supuesto, medioambientalmente, pero que no sea solamente una cáscara vacía, ¿no? Entonces, empezar por definir, que es importante. A ver si hay comentarios por ahí. No hay comentarios por ahí. Bien. Están todos absortos, siguen creciendo las personas que se suman a este vivo, a este primer brandatón del año 2026. 1.000.000 de gracias a todos los que están ahí ahora en vivo y luego en diferido. ¿De qué manera me puedo conectar mucho más profundamente hacia el interior y hacia el exterior de mi organización, de mi institución? Es clave, es fundamental. Y si no tengo claridad, voy a estar permanentemente moviéndome en la oscuridad y ya sabemos lo que pasa cuando hay oscuridad. A ver, aquí hay una pregunta, así que vamos a hacer una pequeña pausa para la pregunta. A ver, ¿qué dice Néstor? Andy, de tu experiencia en branding, ¿cuáles serían 3 acciones clave que deberían aplicar un restaurante para construir marca más allá de la experiencia dentro del local? Buena pregunta. Mira, Néstor, vamos a hacer una cosa. Como muchas de las personas que nos están acompañando hoy saben de esto tanto o más que yo, voy a darles unos momentos para que ellos te den la respuesta. ¿Sí? Respóndanle a Néstor cuáles 3 acciones clave debería aplicar un restaurante para construir marca más allá de la experiencia dentro del local. Y en un ratito yo te respondo también, ¿eh? No me escaqueo ni pateo la pelota afuera. De hecho, te voy a recomendar algo, Néstor, que me parece que está bueno y esto no es publicidad paga, así que no me denuncien. En Netflix hay una serie relativamente nueva, creo que se llama algo así como Soy Gordon Ramsay o Siendo Gordon Ramsay. No me acuerdo bien el título, pero bueno, si buscas en la lupita Gordon Ramsay, el chef, lo vas a encontrar. Y está muy interesante la serie. Porque más allá de, perdón, voy a refrasear. Aprovechando que la serie muestra su lado más íntimo y humano, su parte familiar, con su esposa, con sus hijos, el éxito de Gordon Ramsay se apalancó en gran medida en su marca. Y hay un montón de claves a lo largo de la serie que si vos estás en este negocio de la restauración, son oro en polvo. Te voy a poner un ejemplo muy chiquitito, que no es branding puro, pero sí habla de la visión de negocio conectada con la marca. Él está haciendo ahora, bueno, en la serie, uno de sus, según él, el proyecto más ambicioso de su vida, ¿sí? Que es en una de las torres más altas de Londres, 5 restaurantes arriba de todo. Y en un momento enfocan al decorador, que es un tipo que trabaja con Gordon hace muchísimos años, y están viendo cómo forrar una columna de uno de los 5 restaurantes. O restaurantes. Y el decorador dice, a mí lo que me pide el cuerpo es forrar esta columna en un cuero espectacular y que sea súper texturizado y le dé elegancia y sofisticación. Pero, dice el decorador, si hago eso, me como una cantidad de centímetros tal que penaliza
una mesa con 2 sillas. Esto significa que cada noche, cada uno de los comensales que podría ocupar esa mesa le va a dejar de ingresar a Ramsay 300 libras por cabeza. O sea que si haces 3 turnos, ponele, son casi 2.000 libras en una noche. 2.000 libras en una noche, multiplicarlo por 30 días, multiplicarlo por un año, son cientos de miles de libras que por forrar una columna dejas de ingresar. Esto es porque este decorador trabaja hace muchísimo con Gordon Ramsay y Gordon Ramsay ha entendido perfectamente bien que vos podés invertir en tu marca siempre y cuando tengas claridad también de cuál es tu negocio, de dónde se generan los ingresos, de cómo se sostiene el crecimiento y la expansión. Y hay un montón de detalles, no te quiero hacer spoiler para que no te aburras cuando lo veas, que hablan de esto, que hablan también de cómo, gracias a la marca Gordon Ramsay, él pudo abrir restaurantes en Las Vegas o en Japón, restaurantes en Estados Unidos o en Europa. De qué manera la marca ha sido el abrepuertas y también la caja de resonancia para que la gente venga, para que la gente vuelva, para que la gente recomiende, para que la gente sugiera, ¿sí? Entonces, esto es importante, también te estoy dando un poco de pautas. A ver qué pone por acá la gente. Pao te recomienda 3 aspectos: la historia, el concepto del restaurante y el restaurante en sí. Aquí desde Perú, Coffee Thai dice, hay un restaurante en Perú, la cevichería Las Gaviotas. Ellos, bajo premisas disruptivas, hoy son una marca. No pierden la esencia, incorporan baile y shows y crean una comunidad y una marca. Y Ángel Ramírez, ¿a qué hora comienza? ¿Alguien sabe? No sé de qué. Si me estás hablando de la serie, ya está disponible, pero no vayas a verla ahora porque dejas de ver el Brandatón. Ya está ahí colgada ¿cómo se llama? En Netflix, así que lo puedes ir a ver tranquilamente. Y también hay una serie buenísima en Netflix que se llama Restaurantes en Apuros, que te muestra paso a paso, dice Unidos por el Diseño, cómo analizar la cultura, el entorno, el diseño del menú y diseño de experiencia. Sí, buenísimo. Es interesante también, como concepto cultural, el espacio que la gastronomía está ocupando en el contenido que estamos consumiendo. Y si hay mucha gente de Latinoamérica que la hay, o de Hispanoamérica que la hay, recordarán todos ustedes el campeonato de desayunos que hizo Ibai hace varios meses, que ha conseguido movilizar, sobre todo en Perú, justamente hablabas de Perú, también en Venezuela, también en Chile, también en Bolivia, a políticos, empresarios, referentes, líderes, para que su país gane ese premio, ese reconocimiento. Porque cuando hablamos de gastronomía en muchísimos países, en la gran mayoría, hablamos de cultura y hablamos de impacto cultural y hablamos de experiencia y hablamos de que muchas de las cosas de un país podemos olvidar, pero todo lo que nos hace sentir, por lo general, lo recordamos mucho, ¿no? Y hagan este ejercicio de preguntarle a cualquier amigo o conocido, che, me voy de viaje a... ¿Qué me recomendás? Casi siempre dentro de las recomendaciones va a estar, tenés que ir a comer esto, o tenés que ir a tomar algo aquí, o no dejes de comer tal cosa. La gastronomía es cultura, la gastronomía son historias, la gastronomía son experiencias, y súper importante no perder de vista todo esto, ¿eh? Bueno, volvemos a lo que estábamos viendo, ¿sí? Entonces vamos a subir acá. Y vamos a continuar, ¿sí? Entonces, muy importante también el tema de la identidad. Como decía antes, si vos no tenés una identidad, sos un restaurante más. Si sos un restaurante más, sos un restaurante menos. Llámalo restaurante, llámalo centro comercial, llámalo universidad, llámalo lo que tú quieras. Hoy por hoy la identidad es fundamental para el quién soy, es fundamental para un mercado que no le da lo mismo quién eres, qué representas, cómo eres, por qué haces lo que haces. Así que es fundamental. Podemos tomar el ejemplo de tu restaurante o del restaurante que mencionabas. ¿Cuál es la identidad que represento? Creo que hay lugares comunes que todos van a entender muy bien. Si vos vas a Bogotá y le preguntás
a 10 personas de Colombia o de Bogotá, che, voy a ir a Bogotá, ¿qué me recomendás? Yo diría que entre 8 y 9 de cada 10 te van a decir, no dejes de ir a Andrés Carne de Res. Y te van a decir, al de Chía, idealmente, ¿no? Bueno, eso es una claridad conceptual e identitaria que hace que la publicidad te la hagan otros, ¿sí? Pero hoy no nos vale con cualquier tipo de identidad. No puede ser una identidad artificial, no puede ser una identidad a la carta, no puede ser una identidad de circunstancia o de oportunista. Tiene que ser una identidad genuina, honesta, auténtica, que de verdad marque la diferencia desde todo aquello que venimos conversando ahora. Y si no eres auténtico, podrás engañar a alguna gente durante un rato, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el rato. La autenticidad hoy es un valor y ese valor es fundamental porque en este momento donde la IA puede copiar casi todo, cuanto más original y cuanto más auténtico y cuanto menos imitable, cuanto más inigualable, más oportunidades que cada vez va a ser más de copia y pega, ¿no? Entonces, como bien dice ahí Yosel, una identidad hecha para humanos. Quizás en el futuro haya que hacer identidades para máquinas o para robots o para lo que sea. Hoy en el contexto que estamos y por algunos años más, el objetivo es conectar humanos con humanos, personas con personas, y la afinidad de la conexión ya no viene dada por sexo, religión, raza, nivel socioeconómico, origen. Hoy viene dado por valores, por propósito, por causas, por principios, por aspectos que puedan hacer que nos conectemos desde diferentes ámbitos, más allá de justamente todos estos aspectos de raza, religión, edad, género, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de marca estás construyendo? Una marca que busca solamente conversión y performance, que está muy bien, pero es lo mismo crear una marca solamente con ese fin, o que performance y conversión sean el resultado de un trabajo bien hecho de crear significado y construir relevancia para impactar en la mente y en el corazón de las personas y que por eso nos eligen y que por eso mejoramos nuestro performance y no al revés. La marca que solamente busca performance es una marca de corto recorrido, es algo que vengo repitiendo hace un montón de tiempo. ¿Tu marca es depredadora o es agricultora? La marca depredadora es una marca eso, ¿no? Es un one shot. Consigue hoy algo y luego desaparece, es efímera, es una marca pop-up. No sirven para mí. A mí me gustan las marcas que construyen significado y relevancia y trascendencia porque ven el largo recorrido. Es como decían, no sé si eran los chinos o los japoneses, bueno, vamos a decir Asia. Si tú eres capaz de plantar un árbol a sabiendas que ese árbol no va a dar sombra hasta después de tu muerte, porque tardan décadas en dar sombra, no estás construyendo para las futuras generaciones. Hoy por hoy, ¿cuántas personas son capaces de invertir y de construir para que haya una trascendencia que vaya mucho más allá de ti? Hoy estamos viendo, por ejemplo, aquí en España, a un líder político que se casa con cualquier moda con tal de permanecer. Y eso no es una marca confiable en la cual las personas puedan sentirse seguros. Es justo lo opuesto, lo contrario. ¿Sí? Entonces, la confianza, no Bitcoin, no Ethereum, es para mí la moneda más valiosa en este contexto de desconfianza generalizado. Así que una marca con relevancia y significado es que entendió que no solamente se compite por ventas, sino que también hoy, sobre todo hoy, se compite por relevancia. Pero esa relevancia no es solamente para vender más, insisto. Ojalá
que tu marca, que tenga claridad de quién es, de por qué existe, de cómo construye el valor, de qué manera impacta, qué tipo de impacto genera, cómo produce una experiencia positiva, es relevante, y es relevante porque lo que hace para las personas termina siendo relevante. Si una marca ignora a las personas, por lo general lo que va a terminar sucediendo es que esas personas ignoren a tu marca. Si una marca es relevante para la vida de las personas, y cuando digo vida de las personas no digo solamente por la venta o la transacción, sino sobre todo por cómo mejoro esa vida o cómo simplifico esa vida o cómo facilito esa vida, entonces hay una relevancia, ¿sí? Y ahí es donde el partido cambia, porque entonces tu marca juega a otra cosa y entonces las personas también entienden el valor de esa marca en este contexto. Entonces, la gran pregunta, vamos a ponerla más grande para que se vea bien. ¿Tu marca hoy está inspirando, está conectando o está compitiendo? ¿O las tres cosas? ¿O ninguna? Repito la pregunta. ¿Tu marca hoy inspira o conecta o solo compite? ¿O las tres cosas? ¿O ninguna de las tres? Importante la respuesta porque eso establece y determina y te ayuda a comprender mejor dónde está tu marca, qué tipo de juego está jugando hoy en el tablero y hacia dónde tiene que dirigirse para ser trascendente y no quedar siendo depredadora de un momento puntual o circunstancial. Entonces, las marcas que más valor van a tener para mí en lo que resta de año y más allá son aquellas que han sabido conectar. Conectan valores, conectan propósito, conectan principios, conectan causas, conectan personas, conectan presentes, pero también conectan futuros, conectan necesidades y conectan comportamientos. Creo que las que conectan son las que entienden que somos personas. Y al final, perdónenme que lo repita por 29ª vez, las empresas y las organizaciones son personas. Los empleados y los trabajadores son personas. Los clientes, los consumidores, los usuarios son personas. Si no entendemos de personas, no entendemos del presente ni del futuro. Y hoy lo que buscamos es conexión. Conexión profunda, conexión trascendente, conexión genuina, conexión auténtica, conexión de valor. ¿Vale? Y por eso, como derivado de todo esto, me gusta asegurar y afirmar que las organizaciones, las empresas del futuro, son más ecosistemas que edificios o ladrillos. Son ecosistemas donde casi no hay un eje unidireccional de comunicación y de construcción de valor, sino que es un ecosistema que se retroalimenta tanto desde un lado como desde otro, tanto para un lado como para otro. Ecosistemas de valor y trascendencia que lo que hacen es que sentirse parte ya no sea ser una audiencia o un target o un segmento, sino una palabra que a mí me gusta mucho más, que es una comunidad de personas, un ecosistema que lo que hace es ayudar a que todos nos acerquemos cada día un poquito más a esa aspiración de cada uno sabrá cuál es, ¿no? Porque hay marcas para casi todos y no todas responden a los mismos propósitos o valores o inquietudes o causas o principios o liderazgo o lo que fuese. Eso es lo lindo también del entorno en el que vivimos. No todos tenemos ni debemos que pensar y actuar igual, porque si no esto sería el comunismo, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto que eso no ha prosperado, sino todo lo contrario. Entonces, cuando escribí Humanofón, allá en el año 2014-15, me encontré con un libro de Eric Schmidt, el que fue CEO de Google y después presidente de Alphabet, que decía, en el futuro las marcas van a valer más por sus relaciones que por sus propiedades. Y creo que hoy por hoy esta idea, este concepto de ecosistema va hacia una profundidad muy poderosa. A mí
también me parece muy esperanzadora, que vamos a empezar a medir el éxito o el fracaso de las marcas en términos de conexiones humanas. No de cantidades de conexiones, sino de calidades de conexiones humanas. Miren, permítame que les cuente una cosita muy cortita. Ayer a la mañana me suena un teléfono que me había sonado muchas veces el día anterior y resulta que era la compañía eléctrica de mi casa. Creo que, bueno, voy a decir el nombre porque no hay nada malo de lo que voy a decir. Se llama Iberdrola, que es una de las compañías eléctricas más importantes del país y del mundo. Es una mega compañía que hace un montón de cosas muy, muy bien. Y la verdad que es una compañía muy, muy potente. Entonces, la señora que me atendió 10 puntos, también hay que decirlo, me dice, no, llamo para decirte que por estar con nosotros hace muchos años te puedes dar de alta a nuestro club de fidelización, ¿no? Y le digo, ¿y cuáles son los beneficios? Bueno, vas a tener vas a tener 5 euros que te puedes descontar de la factura y a lo largo del año 40 euros. Le digo, 15 años de cliente, 15 años de cliente, y me estás dando 40 euros que me puedo descontar de mi factura de la luz. ¿Qué les parece? ¿Qué onda? Le digo, bueno, sé que esto no depende de ti, pero gracias. No, y además, tú estás pagando muy caro el kilovatio hora, porque yo le pregunté cuánto estoy pagando, me dice muy caro, le digo, ¿por qué no me lo bajaron? Bueno, porque te hemos llamado 6 o 7 veces y no has cogido el teléfono. Le digo, bueno, no cogí el teléfono porque es un número desconocido y normalmente no atiendo números desconocidos. Bueno, pero si no cogías el teléfono no te íbamos a poder dar este descuento. Le digo, perdón. Siglo XXI. Estamos hablando de que es posible que la IA empiece a tener conciencia. Estamos hablando de que la IA en el CES de enero de este año ya empieza a mover átomos, como dice Elon Musk. Es posible que Tesla dentro de poco deje de construir coches para construir solamente robots. Y tú me estás diciendo que porque no te cogí el teléfono no me ibas a dar el ajuste para no pagar casi el doble de lo que tengo que pagar. ¿No me podías haber mandado un WhatsApp, un email, algo en el muro de Twitter o de X ahora, LinkedIn, no sé, paloma mensajera, SMS? Aprovecho para mandarle un mensaje muy cariñoso y muy admirable a alguien de Iberdrola que admiro muchísimo, que hace un trabajo increíble, que si nos está viendo, por favor, no dejen todo en manos de la llamada telefónica, porque podríamos ganar muchísimo más todos, ustedes también, si nos conectamos de otro lado. Bueno, todo este rollo patatero para decir que las conexiones humanas son fundamentales. Puede ser la compañía eléctrica más admirada, que más crece, que más aumenta su cotización, que más sostenibilidad comunica. Pero si al final todo queda en manos de que yo cojo o no el teléfono, ahí no hay una conexión humana real y profunda y por lo tanto mi conexión con la marca se queda en algo poco interesante. Y ahora quiero entrar en la madre del cordero, en las personas y en el talento. Pero como acaba de cumplirse una hora de Brandatón y es tradición de los Brandatones que a la hora les damos 3 minutos a nuestra audiencia para que vayan a buscar agua caliente para el mate, que se vayan a buscar un cafecito, un tintico, que se vayan al baño, que se vayan a tomar aire. Hacemos una mini pausa de instantes y volvemos en nada para seguir con lo que resta de Brandatón, que ya les adelanto, como diría un amigo mío, lo mejor está por venir. No se vayan, o mejor dicho, váyanse, pero vuelvan.
Hola amigos, hola amigas. Recuerden siempre chequear que el micrófono esté abierto antes de empezar a hablar, sobre todo si vienen inspirados y se largan a hablar y nadie escucha nada. Bueno, si están por ahí, recuerden que estamos retomando y continuando este primer brandatón del año 2026. Hay brandatones anteriores, así que ahora mismo, si quieren, en el canal donde estamos, que es el canal de Andy Stallman de YouTube, en vivos o live, si tenés la configuración en inglés, están los otros brandatones y también, si se copan y tienen ganas, hay capítulos de Stallmanía, que es el espacio que estamos compartiendo con mi hijo Feli, que ya vamos creo que 6 o 7 episodios y está súper interesante, sobre todo por lo que aporta Feli. Así que los invito también a entrar en los capítulos de Stallmanía. Y también tenemos, por supuesto, Totem Live, que ya va su sexta temporada y que hay unos capítulos increíbles y que también valen muchísimo la pena. Bueno, ya han vuelto todos. Confírmenme si han vuelto, así retomamos. No quiero que nadie me diga que no avisé y que se fueron al baño o a fumar. Bueno, fumar espero que no, o a tomar café o lo que sea. Entonces ahí tenemos a Pau que volvió. Tenemos a Néstor, que está por aquí. Albo, bien ahí. José, bien. Que pregunta, en el caso de trabajar la marca de un artista como un DJ, ¿cómo se podría explorar el propósito de este tipo de marca? ¿Debería identificarse por la cultura donde se creó? Bien, a ver, querida comunidad, ¿quién le responde a Yosel a la pregunta de cómo trabajar la marca de un artista como un DJ? ¿Cómo se podría explorar el propósito de ese tipo de marca y si debería identificarse con la cultura donde se creó? Vamos a darle un espacio a la comunidad, después te contesto también. También está Néstor, que volvió. Y estamos aquí con otra pregunta que es, ¿qué será más escaso en la economía de la atención? ¿La creatividad o la autenticidad? Bueno, a ver, primero, querido chat, como diría Davo Geneise, querido chat, ¿qué dicen? ¿Qué será más escaso en la era digital o en la era esta de la economía de la atención? ¿La creatividad o la autenticidad? Yo tengo mi postura y ahora la digo, pero les doy unos segunditos para que la digan ustedes. Los leo, ¿eh? Bueno, voy a ir respondiendo yo mientras y ahora retomamos la presentación que estaba compartiendo. Para aquellos que se sumen ahora, venimos presentando desde hace una hora una mirada de cómo construir un branding épico en este 2026 y más allá. Mira, Néstor, yo creo lo siguiente, y esta es mi postura. Hoy por hoy, mientras estamos hablando, el 60% del contenido que estamos consumiendo en redes y en plataformas digitales está creado por la IA. Hay algunas compañías de análisis que dicen que a final de año podría ser un 90%, ¿vale? Yo no puedo decir ni que sí ni que no porque ellas tienen data que yo no tengo. Me parece demasiado 90% para finales de año, pero 60 ya es un montón. Es decir, mucho más de la mitad de lo que estamos consumiendo en video, en fotografía, en texto, en audio, ya es creado con IA. ¿Esto está bien o está mal? No está bien ni está mal, es lo que hay, es lo que está pasando. También es cierto, como compartimos en el último Stallmanía, que en una de las categorías de música country del ranking Billboard de música en Estados Unidos, la canción más escuchada de una categoría de música country fue una canción hecha con IA. Significará entonces que o la IA lo está haciendo muy bien o los artistas tendrán que esforzarse aún más para ser más humanos para que la IA no les coma la tostada, ¿no? No les cope la parada. Dicho esto, aquí están respondiendo autenticidad, 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 buenísimo. Yo creo que no hay una respuesta que sea autenticidad y otra que sea creatividad. O sea, no,
esto no es como el sí y el no en un referéndum. Yo creo que creatividad y autenticidad es la clave. Creatividad humana para que la máquina no pueda copiarnos, imitarnos, o por lo menos para explorar nuevos ámbitos humanos que la máquina no controle. Y autenticidad también, precisamente por eso, porque a mí me va a interesar mucho más, eventualmente, algo auténtico que algo sintético o artificial, ¿sí? Nunca mejor dicho. Es un lindo debate que además se suma a otra capa de complejidad que ahora te contesto. Vos tenés gente que comparte contenido de IA sin maldad. Puede ser para entretenimiento, puede ser para diversión, puede ser para un fin bueno. Pero hay mucha gente, muchísima gente, que comparte IA con fines maliciosos, malignos, desde la manipulación hasta la intimidación, desde la generación de confusión al caos, incluso para robos o estafas y un montón de otros tipos de avivadas que ocurren gracias a las nuevas tecnologías. Como dije alguna vez, en el año 16 tuve la suerte de que me invitaron a un curso en Harvard y lo primero que dijo uno de los profesores que más me gustó es: siempre los primeros en utilizar las nuevas tecnologías son los malos, the bad guys. Entonces, los malos nos sacan mucha ventaja. Con lo cual, digo esto porque creo que en este futuro inmediato a mí me va a valer más lo que comparte Paola, o lo que comparte Néstor, o lo que comparte Gema, o lo que comparte José, porque sé quién está detrás. Esto quiere decir que quien lo comparte eventualmente va a ser más valioso que lo que comparte, porque lo que comparte va a venir endosado por quién lo comparte. Y si no sé quién lo comparte o no tengo claridad de quién lo comparte, voy a asumir que eso es IA. Claro, cuando vos tenés un spam de atención tan cortito y tenés una población tan manipulable y tan influenciable, no todos ponen lo que decía Hemingway, el filtro de Mier, para saber qué es qué. Y cuando no ponemos el filtro, la gente compra buzones, lamentablemente. La historia de la manipulación no nace ni con las redes sociales, ni con Twitter, ni con la inteligencia artificial. La historia de la manipulación es la historia del ser humano. Entonces nosotros tenemos que aprender a aplicar lo mejor de nuestros principios éticos y morales para no entrar en esa carrera que es una carrera a ningún lado. Así que autenticidad y creatividad de la mano creo que es una fórmula de las mejores que pueda haber. Continuamos. Justo cuando hicimos la pausa, estábamos hablando de esto, de talento, de personas. Y estamos hablando de talento y de personas porque está pasando algo increíble en este mundo, que es la batalla por el talento. Durante muchos años, la gran batalla fue por el talento deportivo, ¿sí? Un equipo de Fórmula 1 ficha a un piloto de otro equipo de Fórmula 1 por millones y millones. Un equipo de fútbol ficha a otro jugador de fútbol de otro equipo de fútbol por millones y millones de euros. Y así, el talento, sobre todo deportivo, también artístico, también musical, era el que movía a los millones. Hoy los millones se mueven en el mundo de la inteligencia artificial, donde ingenieros y programadores están siendo los grandes fichajes. Es interesante el fenómeno porque se están moviendo contratos megamillonarios para poder atraer talento, a veces a la buena, a veces a la no tan buena, y los grandes jinetes de la IA, desde Meta hasta Microsoft, desde OpenAI hasta Alphabet, todos están metiendo
ingentes cantidades de dólares y de euros en el talento. Pero me quiero quedar en el talento también porque al final, para mí, el elemento diferenciador entre una marca y otra, sobre todo, viene dado por el equipo humano. Y acá entra el liderazgo, y entra la cultura, y entran las personas. Y este talento que uno ayuda a que crezca y se enriquezca y mejore y evolucione es básico. Acuérdense siempre de esta conversación, ¿no? Conversación ficticia entre la directora general de una compañía y su CFO, ¿no? Su director financiero. Entonces la directora general va al financiero y le dice, bueno, Ernesto, ahora en esta era nueva necesitamos que todo nuestro equipo vuelva a capacitarse y a aprender no solamente sobre IA, sobre comunicación, sobre un montón de cosas. Y el director financiero le dice, querida directora general, ¿qué pasa si hacemos planes y programas de reskilling y upskilling y luego la gente se va? Y la directora general lo mira fijamente y le dice, mira Ernesto, el problema no es ese, el problema es si no lo hacemos y se quedan. Y hoy, si vos tenés un equipo y no invertís en tu talento, estás jodido como marca, estás jodida como marca, porque el elemento diferenciador está en el talento y sin talento las marcas no tienen ningún tipo de chance de crecer, evolucionar y conquistar y ganar. Así que fundamental invertir en tu gente, ¿sí? Y como digo, si hoy por hoy casi 9 de cada 10 personas no están comprometidas con su trabajo, si tu equipo está motivado y por lo tanto está comprometido, y si tu equipo está comprometido y por lo tanto está motivado, tú estás en una posición destacada, no solamente para mantenerte, sino para crecer y conquistar. Cada empresa, cada marca, cada organización tiene diferentes formas de evaluar su éxito. Para algunos el éxito es ganar dinero, para otros es solamente facturar, para otros es conquistar mercado, para otros es todo lo anterior, pero no a cualquier coste y no de cualquier manera. Así que para mí, en la era de la inteligencia artificial y los bots y los robots y las máquinas y los algoritmos y todo lo que ustedes quieran con tecnología, para mí el futuro no está en lo sintético, está en la carne, con lo sintético, pero no lo sintético solo. Entonces, ¿qué hacemos con el talento que nos falta? ¿Qué hacemos con el talento que todavía no tenemos? ¿Qué hacemos con el talento que tenemos identificado, que tenemos que atraer? Hace unos años, el CEO de una de las compañías más grandes del mundo me llamó y me pidió que lo ayudásemos desde Totem Branding a atraer el talento joven. Ellos no estaban pudiendo conectar con el talento joven. Durante un siglo, el talento lo atraían de todos los tipos y maneras posibles y el talento venía, pero hacía casi 10 años que el talento joven, llámese la última parte de los millennials y la primera de los Z, no querían ir a trabajar en ese tipo de compañía. Y entonces se abrió un gran debate, ¿no? De cómo hace una compañía que nunca tuvo este problema para atacar este problema. Porque es un problema mucho más cultural y de mindset que de comunicación. Entonces, ¿qué contratamos hoy cuando contratamos talento? ¿Estamos contratando currículums? ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI sigamos contratando currículums? ¿Cómo puede ser que los que filtran los currículums no puedan, por tiempo, por recursos, por capacidad espacial, conocer más a las personas? ¿Desde cuándo un papel tiene un papel o un Word o un PDF, lo que sea, puede permitirte ver esa actitud o esa habilidad detrás de cada candidato o candidata?
Hay un cuello de botella hoy en muchas organizaciones que es recursos humanos. Y creo que las empresas y las organizaciones tienen que dotar de ingentes recursos económicos, financieros y de personas a estos departamentos, llámese recursos humanos, capital humano, talento y cultura, whatever, whatever, para que puedan realmente cuidar, fidelizar y atraer este bien tan escaso que es el talento. Hoy la batalla por el talento es la gran batalla, no la batalla por el algoritmo. Este mismo CEO me dijo en la reunión, hoy para nosotros es más fácil conseguir un cliente que un trabajador cualificado. Porque también hoy tenés algunas compañías que están revoleando los salarios por el techo. Muchas de estas que están en la carrera por la IA. Entonces, si querés atraer el talento, tené muy en cuenta que con un currículum no cambiás la conversación. Y por otro lado, hay una palabra que odio, que me cae mal, me cae gorda, como dice mi amiga Vivi en Colombia, que no podemos estar hablando de retener el talento. El talento no se puede retener. ¿Qué pones? Rejas, alambre de espina o alambre de púa. El talento se fideliza y haces que se quede porque está comprometido, porque está motivado, porque está ilusionado, porque se siente parte de algo mucho más grande e importante que un salario, una retribución o una compensación. Sienten que está haciendo algo que mejora su vida, su entorno, su comunidad, su sociedad. ¿Cuántas marcas tienen la claridad de recordar a su equipo, a su gente, por qué hacen lo que hacen? ¿Quiénes son en este contexto? ¿Por qué son relevantes para las personas y para su vida? Y ahí entra la cultura. La cultura en las organizaciones, en las instituciones, en las pymes, en todos lados, es fundamental. Sin cultura, las compañías no saben para dónde están yendo, no saben cómo resolver dilemas, no saben cómo responder a las preguntas, no saben cómo avanzar, no saben cómo compartir, no saben cómo crear. O lo hacen a la marchanta, pero no con la claridad que una cultura clara, inspiradora, genuina, honesta, ayuda mientras sea vivida y sentida y conocida a construir valor. La mayoría de transformaciones digitales de los últimos 15 años ha fracasado. Casi el 80% de transformaciones o procesos de transformación digital han fracasado. Se estima que cientos de miles de millones de dólares tirados a la basura y un denominador común transversal a casi todas. No tuvieron en cuenta el componente humano. Si solamente con el juego semántico de haber llamado transformación digital y cambiar digital por cultural y haber puesto a la persona en el centro, al talento en el centro y no a la tecnología en el centro, es probable que miles de millones de dólares no se hubiesen perdido y hubiesen creado valor trascendente. Entonces, hablando de cultura, ¿la cultura qué es? ¿Es un eslogan? ¿Es un tagline? ¿Es un conjunto de valores? ¿Es una forma de ser, de hacer? ¿La cultura es leer libros, ir al cine, visitar museos? La cultura es la forma en que se vive la marca. Es la forma en que respondemos a los dilemas viviendo los valores. La cultura es cómo tomamos decisiones en momentos de incertidumbre o de falta de claridad. La cultura es lo que ayuda a que la marca sea sexy, atractiva, potente, poderosa, relevante. Cuando las organizaciones tienen claridad de cuál es la cultura que se vive, y desde el presidente o el líder hasta el último de los becarios o becarias, todos saben
por qué hacen lo que hacen y cómo lo hacen y para qué lo hacen y de qué manera lo hacen, esa compañía, esa organización, esa institución se transforma en una marca apetecible, admirable, valiosa, incluso envidiable para muchos, porque tienen un poder absolutamente inigualable e inimitable, incluso para las inteligencias artificiales. Dicho esto, quiero entrar en algunas tendencias importantes para que todos tengan mapeadas oportunidades dentro de lo que queda del año para poder hacer crecer su empresa, su emprendimiento, su marca personal, su negocio, su corporación, su ciudad, su comunidad, su tribu, su clan, su club social. Pero voy a hacer una mini pausa para preguntarles cómo venimos, si tienen alguna duda, alguna cuestión o algún comentario. Así que los leo. Mientras los leo, me tomo un matecito. Venga. ¿Algún comentario, recomendación, sugerencia, duda? Bueno, ante la apabullante respuesta de nuestro querido público, me dejo todo para después y continúo con lo que vengo. ¿Sí? ¿Están ahí, no? ¿O se fueron todos a tomar algo y nadie volvió? Pau, ¿estás ahí? Vamos, Pau, una crack. Tengo una gana de ir a Salta. Ojalá que este año, antes que termine el año, pueda ir a Salta. Acá lo dejo grabado, ojalá. Ahí está. Albo, vamos, estamos. Bien, bien, bien. No, que a veces uno piensa que está hablando solo. Está bueno ver que no estamos solos en la madrugada. Bien, continuamos pues. Tendencias, vamos por ahí. Bueno, la primera es una flipada que hemos tenido. Saludos de México, bienvenidos, queridos Méxicos. Bien, bien, bien. Queda constancia. ¿Cuál es para mí esta convergencia impostergable que tenemos que tener en las organizaciones? Lo humano con la IA, sin duda alguna, pero no lo humano con la IA en modelos de LLM, sino humanos con la IA en toda su dimensión ética, tecnológica, procesal, comunicacional, cultural, económica incluso. Y yo a todo esto lo llamé rehumania, porque es como lo humano con la IA es más humano, es rehumano, se levanta, pero potenciado con la IA. Saludos hasta Rosario también, me encanta, Rosario siempre cerca. Así que una de las tendencias es esta. Me imagino que todos ustedes están utilizando IA todos los días para casi todo, ¿no? Desde agentes, desde asistentes. El otro día, Feli me ayudó creando nuestra primer playlist que se llama Totem Music, que es una playlist de 9 temas, de 9 estilos musicales diferentes, desde trap hasta tango, pasando por casi todo el resto de géneros. Y escuché la playlist y hay temas que me hicieron llorar. Che, Andy, ¿está mal esto que hacen ustedes de compartir playlists creadas con IA? Para mí lo que está mal es mentir y engañar, pero no está mal decir esto fue creado con IA. Es mejor el tema que creó Feli con Zuno que, no sé, escuchar el bandoneón de Piazzolla. Obvio que no tiene nada que ver. ¿Sí? Pero está bueno poder usarlo. Así que, bueno, gracias. No sé cómo se dice, si José, Josel, Josel, ya me dirás. Poneme ahí cómo es la fonética. Segundo, la tendencia que no tiene nada de sexy ni de moda, que para mí es fundamental, es autenticidad y coherencia. Autenticidad y coherencia. Qué difícil que es encontrar, José, dale, José, gracias.
Qué difícil que es hoy encontrar marcas auténticas. Qué difícil es encontrar hoy marcas coherentes. Qué difícil es hoy encontrar marcas que sean auténticas y coherentes. ¿Que las hay? Claro que las hay. Por supuesto que las hay, pero no son la mayoría, son la minoría. Y hoy tenemos la oportunidad de que más marcas sean auténticas y más marcas sean coherentes. Es para beneficio de todos. Se benefician los directivos, se benefician los accionistas, se benefician los empleados, se benefician los stakeholders, se benefician los usuarios, los clientes, se beneficia a todo el mundo. La autenticidad y la coherencia es beneficio compartido. Así que no lo dejen escapar. ¿Qué hacemos con la marca? La marca no es solo lo que haces, sino sobre todo es lo que eres. Porque lo que haces es respuesta de lo que eres. Por eso, branding con branddoing y branddoing con branding. ¿Sí? Quédense con este concepto porque profundizaremos mucho más aún. Y al final, como decía, la cultura es al talento, lo que el talento es a la cultura, y el talento y la cultura son a la marca lo que el branding es a la marca. Ergo, la cultura y el branding son dos caras de la misma moneda. Moneda se dice. Así que la cultura bien vivida es ventaja competitiva. La tecnología es ventaja por un tiempo determinado, porque al final, si ustedes hacen un repaso rápido de la historia de la tecnología o de la innovación, casi siempre la tecnología, por la misma ley de Moore, termina siendo bastante accesible, por no decir muy accesible y a veces hasta casi gratuita. Con lo cual no es una ventaja competitiva constante en el tiempo, sino puntual. El talento y la cultura sí lo son. ¿Qué tipo de cultura estás viviendo? Es una pregunta que pocas compañías quieren responder. Porque cuando vos analizás tu cultura, te estás poniendo frente al espejo. Estás poniendo al liderazgo frente al espejo, a capital humano frente al espejo, a los directivos frente al espejo, al talento frente al espejo. Y no siempre el espejo refleja la imagen que uno quiere ver. Es como cuando criticamos a la inteligencia artificial o cuando criticamos a las redes sociales y olvidamos de que son un reflejo de lo que somos como sociedad y como cultura. Cuando dicen, oh, las redes sociales, X es muy agresivo y violento. Ah, bueno, qué suerte que nosotros somos tan pacíficos y armónicos y tranquilos. Andate a una reunión de consorcio a ver cómo se tratan los vecinos. Metete en la carretera un lunes a la mañana para ir a la oficina a ver cómo se tratan los conductores entre sí. La cultura se inspira, es una organización que tiene todo para ser exitosa, para crecer, para progresar, para evolucionar. Pero si asfixia, tenés todo para perder. Tenés para perder negocio, tenés para perder talento, tenés para perder ecosistema, tenés para perder regiones, tenés todo para perder. Entonces, para mí, y esta es una de las grandes frases que quiero que se lleven hoy, el futuro no pertenece a los más tecnológicos, a los más digitales, sino a los más humanos. ¿Estamos dando una vuelta casi de 360 para volver al inicio de todo? Y parecería que sí, ¿no? El otro día pensaba que cuando yo era chiquito, en mi Buenos Aires natal, las botellas de gaseosa eran botellas de vidrio. Luego vino la revolución de plástico y ahora volvemos al vidrio. ¿Cuántas cosas están volviendo a ser lo que fueron en su momento? Algunas para mí son un retroceso, pero hay otras esenciales de raíz que volver a ellas es una ganancia, es un éxito. Lo que el ser humano tenía que hacer esta travesía por el desierto digital para volver a valorar, para volver a conectar con lo que de verdad nos ayuda a entender nuestra presencia en este mundo.
No vinimos acá para vender productos. No vinimos acá para vender servicios. No vinimos a este mundo solamente para market share más grande o más pequeño. No vinimos a este mundo para que escuchen más nuestro disco o lean más nuestro libro. Creo que hay algo mucho más elevado para la humanidad toda de por qué estamos en este mundo. Que si como resultado de eso nos escuchan más, nos leen más, nos comparten más, nos compran más, nos eligen más, nos recomiendan más, bienvenido. Pero esa no es la finalidad. Y creo que cuando la marca lo entiende, me gusta mucho más la conexión con esta conciencia despierta que podemos tener como sociedad. A ver, algo que me pone por acá. Espera que tengo que salir un segundo, porque si no, no leo. Dice, del total de los trabajos que haces en branding, ¿cuántos dirías que quedan en papel? A veces las organizaciones o quienes están a cargo dicen sí, 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 pero no llevan a la acción. Más brand doing. Qué buena pregunta y buena lectura también. No sé si mi respuesta es una respuesta que aplica a la generalidad, porque afortunadamente en el equipo Totem, en Totem Branding, hemos tenido la suerte o la fortuna de que prácticamente el 100% de los clientes que nos llaman llevan a la acción el proyecto o el desarrollo o el desafío que se planteó. Yo te diría que en 30 años de trabajo solamente me habrá pasado una o dos veces que algo que hicimos no se llevó a la realidad, pero por distintas razones. Uno fue el rebranding integral de uno de los grandes clubes de Europa, que a último minuto, por una movida con los hinchas, se echaron para atrás. Creo que fue una equivocación estratégica, pero no tuvimos el espacio ni la oportunidad de defender el por qué era una mala decisión no haber avanzado y haber seguido adelante. Me tocó una sola vez una señorita de marketing que confundía permanentemente el proceso branding con marketing y de tan confundida estaba en los conceptos que no entendía lo que estábamos haciendo, pero tenía mucho poder en su empresa y en vez de asumir con humildad que es buenísima en marketing ella, pero muy floja en branding, en vez de asumir que zapatero a sus zapatos, prefirió unilateralmente no avanzar con el proyecto. Pero son casos aislados, son casos aislados. En general, cuando te llaman para un proyecto, suele haber bastante convicción. También es cierto que nosotros al comienzo de cada proyecto hacemos una inmersión muy profunda en cuál es el desafío, cuál es el brief claro, cuál es la ambición, cuál es la necesidad. Andy se sincera. y me estoy conteniendo, pues si llego a contar todo, se pudre todo. Decía que en general hay mucha claridad antes de empezar un proyecto de qué sí y qué no. Y como te decía también, la gente que llama a Totem tiene muy claro cómo somos también, cuál es el valor que aportamos, cuál es la innovación que ponemos, cuál es el equipo, el talento, cuál es el valor que ponemos a disposición de esta empresa. Y los que nos llaman, 9 de cada 10 lo tienen muy, muy claro. Siempre me acuerdo del disco de Andrés Calamaro, mi tocayo, Honestidad Brutal. Yo soy muy, muy honesto en todo lo que hago profesionalmente. Yo no puedo decir que algo está bien si no está bien, no puedo decir que algo me gusta si no me gusta. Cuando digo el meme, no es Andy, es desde la perspectiva estratégica o desde el brief o desde la necesidad del cliente, si lo que se está hablando responde a eso o no. No un tema personal, ¿me explico? Y creo que al final una de las
los grandes tesoros que nos ha dado al equipo Totem en general y a mí en particular, es que esta honestidad y este saber hacer y este valor ha hecho que muchos clientes sean hoy amigos. No por ser amigos nos contrataron y a lo largo de un viaje compartido de aprendizaje, a veces de sinsabores, a veces de dolores, a veces de subidas, a veces de bajadas, pero siempre con foco en lo relevante y lo importante, hoy puedo decir que he hecho muy buenos amigos y para mí es mi mayor tesoro profesional. Y por otro lado, cuando voy por el mundo y veo una aerolínea volando que trabajó Totem, o un aeropuerto que diseñó Totem, o un centro comercial que transformó Totem, o una ciudad que ayudó a posicionar Totem, o no sé, o una leche en un supermercado, o una golosina en un kiosco, o un banco que da préstamos a pymes que Totem ayudó a construir, a mí eso me llena de ilusión y aparte me da esperanza de saber que hay marcas que sí creen en esa construcción positiva, no de ganar plata a cualquier coste, sino de ganar plata bien ganada, de ser rentables de la mejor manera, de impactar positivamente. Así que sí. Y como dice aquí Néstor, para aplicar buen branding se debe ser valiente, indudablemente. Hoy no es tiempo de cobardes. Uno no puede ponerse de costado ante la vida, ante los dolores, ante los desafíos, ante los conflictos, ante las amenazas. Hoy hay que ser valiente. Valiente no es ausencia de miedo. La persona valiente necesita coraje. Y coraje, cuya etimología viene del francés, significa que la gente que tiene coraje pasa por el corazón. Corazón. Algo que parece lo opuesto, ¿no? Valentía y coraje, ¿no? Sangre fría, Terminator, no sé, mercurio en las venas. No. Pasa por el corazón. Porque el coraje requiere de esa valentía de lo humano. Y acá me agrega algo, perdón, gafas de nuevo. Al final del día, lo que la mayoría de las organizaciones quieren es más dinero, pero ven al branding como gasto. Nos queda mucha evangelización por delante. Brand is money. Me gustaría matizar esto. No hay nada de malo, pero nada de malo, al contrario, que la mayoría de organizaciones quieran más dinero. Pero nada de malo. El tema es cómo lo querés ganar. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Si vos tenés más dinero, tenés más recursos, podés hacer más cosas buenas. Si MrBeast gana millones de euros por visualizaciones en YouTube y después les puede poner pozos de agua potable a no sé cuántas cientos de tribus en África que no tienen acceso a agua potable, me saco el sombrero por MrBeast, que siga facturando. El tema es cuando tu único propósito, tu única finalidad, tu única estrategia es ganar dinero. Ahí te transformás en una compañía o en una organización pobre. Porque si solamente querés ganar dinero, no aportás nada a la sociedad. Ahora bien, cuanto más dinero ganes, si tenés un compromiso real, genuino, honesto, por ejemplo, de triple impacto, y revertís la ganancia en lo social, en lo económico, en lo medioambiental, bienvenido sea. Lo que no se puede es mentir y manipular. Es como acaban de anunciar en España ahora, ¿no? Para millones de, no me acuerdo si la frase era ilegales, residentes ilegales o no sé qué, sanidad para todo el mundo. Pero es que la sanidad no es gratuita. La educación no es gratuita. La seguridad no es gratuita. Alguien está pagando impuestos y con estos impuestos se paga la seguridad, se paga la educación, se paga la sanidad. Gratuito no hay nada, solo el amor de tu esposa o de tu madre o de tu padre o de tus hijos. El resto hay que pagar. Entonces, para pagar hay que tener plata. Por eso a mí me parece pésimo que se penalice, que se demonice
a los empresarios y a las empresarias, a los emprendedores y a las emprendedoras, que crean valor, que invierten en talento, que ayudan a que los países crezcan, que pagan impuestos, que ayudan a que muchas personas puedan acceder a cosas que no pueden acceder gracias a su valentía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pasa el tiempo? Me encantan los brandatones porque como no tenés la presión de la hora, no tenés un estrés. Pero bueno, no se agobien, que ya queda poquito, ya los libero a todos. Vamos 1 hora 46. ¿Les parece 2 horas? ¿Va bien 2 horas? Coméntenme, o si quieren que cortemos ya, hago un cierre y termino. ¿Qué hago? ¿Vamos a las 2 horas? ¿Que quedan 15 minutos o cerramos? A ver, que vote el chat, que vote el chat. Factos. Bueno, vamos hasta las 2 horas, que nos quedan unos minutitos. Entonces, vamos aquí. Y de verdad, a todos los que están hoy acá, gracias por estar acá. La verdad que muchas veces me pregunto, antes de hacer esto, che, ¿le vas a dedicar 2 horas a hablar con nadie? Y de repente aparece alguien y me emociona. Me emociona que estén ahí. Me emociona que me retroalimenten, me emociona que comenten, me emociona que aporten y eso. Gracias por estar y por ser y gracias. Entonces, bueno, hablaba de la inteligencia artificial también en términos de los ecosistemas y las relaciones. Una de las cosas que habría que empezar a mejorar ostensiblemente es la personalización. El ejemplo de Iberdrola que les di hace un ratito. Si Iberdrola me conoce hace 15 años, ¿cómo puede ser que Iberdrola me llame por un teléfono y no me mande un WhatsApp o me mande un SMS o me mande una nota dentro de la factura digital que recibo todos los meses o cada bimestre, ya ni me acuerdo? La personalización no es solamente la optimización y el conocimiento profundo, sino también es cómo creo valor a partir de la relación. Por eso siempre digo que mucho más importante que una transacción es una relación. Y cuanto más te conoce y más te personaliza la marca, más chances tiene de que te quedes. Durante muchos años puse el mismo ejemplo, y es un poco una ridiculez, pero lo vuelvo a compartir porque hay mucha gente nueva hoy acá, que es, yo me hago 5 o 6 vueltas al mundo por año por mi trabajo. En avión, digo, y muchas veces coincido en 2 líneas aéreas que tienen base en Madrid, ¿no? Por un tema logístico sobre todo. 10 de cada 10 veces que hago el check-in es como si nunca hubiese hecho el check-in. Da lo mismo que sea platino, diamante, escalera o ascensor. No hay una personalización al nivel, ya no de elegir asiento o de que te lo den por defecto, ni de la comida, ni de la bebida. Te pongo un ejemplo muy bruto. Si siempre elijo pescado y vos tenés 60 vuelos al año que elijo pescado, ¿me pones pescado como siempre o prefiere cambiar? Si siempre elijo Rivera, ¿Rivera como siempre o prefiere cambiar? No sé, un guiño, algo, un mimo, algo. Y también hay 2 cosas importantes que me gustaría dejarles, porque muchos de ustedes también, al estar en redes sociales, son marcas globales por defecto. Entonces, hay 2 aspectos importantes que para mí una marca personal no puede ignorar, 2 complejos que una marca personal no puede ignorar. Y anótenla bien, porque es importante. El primero, para los argentinos sobre todo, complejo de superioridad. Y 2, para todos los que me dicen, es que yo soy tímido, es que yo soy introvertida, es que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, el complejo de inferioridad. A nadie le importa tu timidez, a nadie le importa tu introversión,
nadie soporta tu superioridad. Hay que tratar, dentro de la posibilidad, de no tener ninguno de estos dos complejos. ¿Es fácil? Para algunos es fácil y para otros es difícil. Sabiéndolo, es más fácil ser consciente de eso. Chau complejos, ni superioridad ni inferioridad. Estamos claros, ¿no? El otro tema que también quiero contar antes de ir cerrando, es el siguiente. Voy a poner más grande. ¿Qué tipo de marca personal querés ser en relación a tus relaciones, en relación a tu comunidad, en relación a tus colaboradores, etcétera? ¿Querés ser una luz o querés ser una sombra? ¿Querés ser de esas personas que ayudan a brillar o querés ser de esas sombras que ayudan a ensombrecer o a apagar al resto? ¿Sí? Siempre le digo a mi equipo que la miel atrae mucho más que el vinagre. Así que es mucho más importante ser luz que sombra y es mucho más importante ser miel que vinagre. ¿Sí? Y cerrando, recuerden que al final, resumiendo de manera muy a lo bestia, hay 3 tipos de marcas: personales, corporativas, empresariales, institucionales y demás. Las marcas que son amadas, que son muy poquitas, las marcas que son odiadas, que son un montón, y las marcas que son ignoradas, que son muchísimas más. ¿Dónde querés posicionar tu marca en las personas? ¿En sus cabezas, en sus corazones o en su indiferencia? No es fácil ser una marca amada, es muy fácil ser una marca odiada y es mucho más fácil todavía ser una marca ignorada. Y hoy es mucho más doloroso o mucho más dolorosa la irrelevancia que el odio. Así que si eres una marca irrelevante, estás jodida. Y por lo tanto, las organizaciones podríamos definirlas en 3 grandes grupos. Un grupo pequeño que tienen que ver con esta valentía que hablaba Néstor, que son las que lideran el cambio, sin renunciar a su esencia, sin transformar su ADN por moda u oportunismo, pero entienden que si la sociedad cambia, si el mundo cambia, uno tiene que cambiar. Un grupo muy, muy grande que identifica los patrones de cambio conforme van sucediendo y en vez de ignorarlo, se abrazan, se suben, se incorporan al cambio. Y también están las que ignoran el cambio y por lo tanto terminan desapareciendo. Porque hay muchas marcas que desaparecen y hay muchas empresas que desaparecen precisamente por ser absolutamente indiferentes a los cambios y a las transformaciones. Así que voy a dejar de compartir, voy a tomar últimas preguntas y vamos a darle un cierre a este primer brandatón del año 2026. Andy, una pregunta que la parto en 2 comentarios. Primero, cuando te llaman a ti o a Totem para trabajar en un proyecto de branding, generalmente, ¿de qué departamento lo hacen? Oh, pero muy buenas preguntas, Algo, muy bien. Pues mira, no hay un patrón único. No te puedo decir, tenemos un dashboard en donde hemos mapeado que 32% son CEOs, 27% son CMOs, 15%. Depende muchísimo. Depende muchísimo de muchísimos factores. Pero en base a la experiencia y a los datos te puedo responder una cosa con total certeza. Cuanto de más arriba te llaman, más exitoso es el proyecto. Porque si el líder de la organización, él o la, se compromete en un proyecto, el resto de la organización se compromete en el proyecto. Por lo tanto, cuanto más elevado es el nivel de compromiso, desde la llamada, desde la contratación, desde la mirada, la visión estratégica, mejor para todo el mundo. Así que me parece fundamental tener esa claridad. Por lo general, sacando esta aclaración, o te llaman de la dirección general,
A veces te llaman de recursos humanos o capital humano o talento humano, porque cada día branding y eso están más pegados y más conectados. A veces te llama el director de marca o el director de marketing, según la organización. A veces están los dos, a veces hay uno solo. Y a veces también te llaman de la dirección de negocios o la dirección comercial. Pero básicamente por ahí van los tiros. En general, nos llaman de dirección, de puestos de decisión y de liderazgo y de, toma de decisiones que al final facilitan mucho el proceso. Cuanto más abajo empieza el contacto, más difícil es la concreción de la propuesta. Porque nos ha pasado, por ejemplo, con un banco muy importante, nos han llamado 3 directoras de 3 países. Y al final del proceso yo les pregunté, pero una pregunta, ¿cómo van a tomar la decisión? No, la decisión la va a tomar el director general y el vicepresidente. Ah, pero en ninguna reunión estuvieron. No. Pero si ellos van a tomar la decisión y ustedes no, ¿por qué no tuvimos la reunión con ellos? Porque ellos no se reúnen. Obviamente no ganamos, no nos contrataron. Cuando no estás reunido al menos una vez en un proceso con quien toma las decisiones, lo más probable es que no te contraten. Y eso no significa director general, ¿eh? A veces es un director general, pero que tiene la capacidad de tomar esa decisión. Y la segunda es, ¿lo hacen a solicitud del CEO y administrativos o más como una iniciativa que luego habrá que exponer para convencer? Bueno, medio que te lo acabo de responder, ¿no? Pero yo creo firmemente que cuanto más involucrado esté el CEO o la CEO en el proceso, lo cual no significa estar en el día a día ni en la operación, más exitoso es el proyecto. Nosotros hemos hecho no sé, te podría enumerar decenas de proyectos de compañías líderes en países importantísimos, donde la contribución del líder de la organización ha sido fundamental para el éxito del proyecto. Lamentablemente, no en todos los casos, pero suele haber un patrón de que cuanto más abajo arranca el contacto, menos chances hay también, porque hay inseguridad, porque a veces no hay empoderamiento, porque también cuando hay un proceso de rebranding o de transformación, tú tienes que poner a la compañía frente al espejo, la marca frente al espejo. Y hay mucha gente que prefiere la comodidad de no ver el dolor. Es como que si yo voy al médico hoy y me dice que tengo, no sé, hígado graso, que tengo el azúcar disparada, y no sé qué, y no camino, sigo comiendo chocolate como si no hubiese un mañana, entonces no voy a mejorar. Capaz que en vez de morirme dentro de un año, me muero dentro de 6 meses. Pero si hago todo bien, no me muero. Y hay gente que prefiere la muerte a la vida. Exagero con fines didácticos, ¿verdad? Pero para que se entienda. Y Pao, si la decisión está tomada, un mensaje, a ver, ok, o quien esté en la reunión tenga el poder otorgado de decir. Claro, acá es también cómo te empoderan, ¿no? Porque hay organizaciones que son enormes y hace falta un empoderamiento a tu equipo para tomar decisiones. El tema es qué cultura prevalece en cada organización. Si hay una cultura de empoderamiento, de confianza, o si hay una cultura de embudo en donde las cosas en vez de fluir se traban, ¿no? Pero bueno, esto depende de cada organización. Y Facu, cuando desarrollan los proyectos, ¿mantienen contacto diario o suelen ser procesos con fecha final? No. A ver, vamos a decir todo. En branding no hay 2 proyectos iguales. No es lo mismo hacer el rebranding de la compañía de retail más importante de un continente que hacer el rebranding de la isla de Mallorca, como hicimos el año anterior. Nosotros establecemos un pipeline de trabajo, tenemos una hoja de ruta donde cada hito de cada día, de cada semana, de cada mes del proyecto está acordada con los responsables de cada una de las 2 partes, y hay una serie de herramientas
que ayudan a que la gestión del proyecto no tenga salidas de ruta, ni desvíos, ni nada. Nosotros tenemos una directora de operaciones, una COO que es Gemma, que tiene, no sé, más de 500 proyectos en sus espaldas, no simultáneos obviamente, y que no hemos tenido en no sé, 20 y pico años, no hemos tenido un desvío presupuestario, no hemos tenido un desvío de calendario, no hemos tenido un desvío de nada, porque a la creatividad que le podemos agregar, a la innovación que le podemos poner, a la disrupción que podemos sumarle a cada proyecto, tenemos una rigurosidad y una meticulosidad procedimental que es brutal. Parecemos el just in time de Toyota con la creatividad de un Steve Jobs en su prime. Entonces, bueno, el resultado es extraordinario. Bueno, factos, como dicen por ahí. Y la última, Pau dice, porque no hay dos empresas iguales, porque no hay grupo de personas iguales. Literal, literal. No hay dos personas iguales, no hay dos equipos iguales, no hay dos culturas iguales, ergo no hay ni dos empresas ni dos organizaciones iguales, ¿no? Somos creyentes, Sandy, haciendo la analogía, como un cristiano cree en Dios, un ateo que no cree o niega la existencia, ¿cómo se ve eso en branding? ¿Quién es un ateo de branding? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Bueno, incluso el que es ateo cree en algo, cree en que no cree en Dios. O sea, que es creyente también. El que no cree en branding, hay dos caminos. Nosotros en general, y yo en particular, desde hace, no sé, 25 años que vengo evangelizando sobre la importancia del branding, pero no porque trabajo en branding, sino porque creo firmemente en esto. Y si alguien no cree en el branding, está jodido. Esto es como que alguien no crea en la importancia de la salud, en la importancia de la buena alimentación. Yo entiendo que hay gente que no puede darse el lujo de alimentarse bien. Y hay gente que no puede darse el lujo de tener, no sé, ciertos estándares. Pero hoy todo el mundo se puede dar el lujo de tener buen branding. Porque no es un tema de plata, es un tema de creencia. Hoy la información está, el conocimiento está. Hoy hay una cantidad de material gratuito, libre, al alcance de todas las personas para poder construir marcas, ya sea personales, de tu pequeño emprendimiento, de tu microemprendimiento. Quien no cree en el branding, lo único que queda por decirle es, vaya con Dios, qué pena, estás jodido. Y los que no creen en el branding, tarde o temprano terminarán creyendo. Esto es un tema de tiempo nada más. Gente como yo ha decidido hace muchos años plantar árboles cuya sombra no vamos a disfrutar. Yo no voy a disfrutar de la sombra de los árboles que planté del branding. Pero estoy seguro que los que vienen atrás mío, los que tienen 30, los que tienen 20, van a cansarse de trabajar. Porque lo que hemos estado haciendo los últimos años, con los libros, con las clases, con la cátedra, con las conferencias, con los proyectos, con el blog, con Totem Live, con Estalmanía, con los brandatones, es difundir, evangelizar, dedicar tiempo. ¿Sabes cuánta plata me llevo yo hoy de estas 2 horas y pico que estuve hablando? Nada. Pero ¿sabes qué me llevo? Me llevo la esperanza de que los árboles que seguimos sembrando y regando y cuidando van a dar una sombra lo suficientemente frondosa para que los que vienen detrás puedan disfrutarla. Y creo también que mientras haya personas como ustedes acompañándonos en espacios como este, el branding tiene muchas más posibilidades de ser mucho más relevante, mucho más antes de lo que esperamos. Y al final del día, si invertimos en marcas, en buenas marcas, si invertimos en branding, en buen branding, mejoran las cosas. Y con esto me quiero despedir. Durante muchísimos años
mis amigos de la primaria, de la secundaria, de mi juventud, me vienen diciendo, tú estás en esto del branding, ¿no? Y con tono sarcástico, al que nuestros amigos nos tienen acostumbrados, porque yo también lo tengo, dice, bueno, seguís vendiendo humo por ahí, ¿no? En los últimos 10 años, en varios informes y varios estudios, de Havas, de Meaningful Brands y muchísimos otros, los ciudadanos hemos dicho que tenemos mucha más esperanza y credibilidad en que las marcas puedan ayudar a unirnos más que la política o los políticos. Esto no quiere decir que no haya política buena y políticos buenos, que los hay. Hay pocos, pero los hay. Y tampoco significa que todas las marcas y todas las empresas sean buenas. Hay malas también, pero la mayoría no. Entonces, un día, en un asado, con mis amigos, les dije, miren, chicos, si las personas tienen esperanza en que las marcas pueden ayudar a unirnos y a mejorar las cosas, el hecho de que construyamos marcas mejores o que transformemos marcas a mejor va a hacer que haya mejores empresas, mejores organizaciones, mejores instituciones. Ahí con un vasito de Malbec me miraban así como de reojo y yo seguía. Si gracias a tener mejores marcas tenemos mejores organizaciones, mejores instituciones y mejores empresas, vamos a tener, por lo tanto, una sociedad mejor. Otro traguito de Malbec, otra mirada de reojo, y les digo, ¿y si mejora nuestra sociedad o mejoran las diferentes sociedades en las que operamos, va a mejorar nuestro mundo? Entonces, les dije, mientras iba llegando el flan con dulce de leche ya del postre, mi trabajo no es el humo que ustedes dicen. Mi trabajo es ayudar a mejorar el mundo. Lo repito, el trabajo de los buenos branderos a través de ayudar a crear, construir o transformar marcas mejores que deriven en organizaciones, empresas e instituciones mejores, que deriven en una sociedad o varias sociedades mejores, que derivan en un mundo mejor, significa que todos los que trabajamos en esto estamos ayudando a construir un mundo mejor. Nada más y nada menos. Una marca a la vez, sin prisa, pero sin pausa. Para terminar, todos tenemos una marca personal, no creer en ella podría ser una de las razones por la que está donde está. Sí, señor, don Néstor. Gracias, Néstor querido. Gracias, José. Gracias, Salvo. Gracias, querida Pao. Gracias, Facu. Gracias, Charlie. Gracias, Gemita. Gracias, Matías. Gracias también, Termita. Gracias, Josefina. Gracias también a José. Gracias también a Unidos por el Diseño. Gracias a ¿quién más? Gracias Ángel, gracias Tami, gracias Pipo, gracias Cami, gracias Max, gracias Roxini, gracias Rachel, gracias Valentino, bueno, gracias El Salvador, gracias Colombia, gracias México, gracias Argentina, gracias España, gracias Perú, gracias Costa Rica, bueno, gracias a todos de corazón. He disfrutado mucho de este brandatón. Con ustedes se hace mucho más ameno, se hace mucho más interesante, entretenido. Excelentes preguntas, buenísimas contribuciones. Me queda mucha presentación que la voy a dejar para el próximo brandatón. Acuérdense, si tienen ganas de contarnos lo que hablamos al principio, lo dejan en mensajes. ¿Quién es tu marca? ¿Sí? Y nos seguimos viendo, nos seguimos hablando en el mismo canal el próximo lunes, 4 p.m., hora local España, episodio 7, si no me equivoco, de Stalmanía, con el gran Feli y un servidor. Vamos a hablar de un montón de movidas que están pasando en el mundo de la inteligencia artificial y de branding. Voy a volver sobre todo lo que mencioné al principio, que no me dio tiempo de desarrollar, de Meta, de los terianos, de X, de Manus, de Moldbook, de Rente Human y muchas otras cosas. Y lo dicho, 1.000.000 de gracias, un abrazo muy fuerte
Como siempre, esto ha sido transmitido completamente en vivo y sin ustedes no somos nada, así que gracias por estar, gracias por ayudarnos a hacer. Les mandamos un fuerte abrazo, sean felices, estén muy bien y nos vemos cuando nos vemos. Hasta la próxima. Lo mejor está por venir, no se olviden.